Es con gusto y con alegría que podemos compartir juntos, una vez más, un nuevo día en su presencia, en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Compartimos palabra de Dios, reflexiones que estamos desarrollando a través de la vida y de las experiencias de los personajes bíblicos. Y a veces pensando justamente en esos personajes, en esos hombres y mujeres de Dios, muchas veces nos centramos en los personajes principales, pero la palabra de Dios también tiene aquellos personajes secundarios, podríamos decir, de los cuales a veces la palabra de Dios ni siquiera menciona sus nombres. Y hoy justamente queremos reflexionar en uno de ellos. Este personaje se encuentra en Génesis capítulo 24. El contexto de la historia es Abraham buscando esposa para Isaac. Isaac ya grande, siendo adulto y teniendo en cuenta la promesa de Dios que a través de su descendencia habría bendición para todas las naciones con la llegada del Mesías. Isaac aún no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía familia, y es por ello que Abraham le encarga, según lo que dice allí en el versículo 2 del capítulo 24 de Génesis. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y versículos 3 al 7, allí Abraham hace con su criado, con su siervo, con su mayordomo, un juramento de que pudiera ir a la tierra de sus parientes, los parientes de Abraham, para encontrar una esposa para Isaac. Abraham ya estaba entrado en edad, ya era un hombre viejo, pocos años le quedaban, y pidió bajo juramento que su mayordomo no buscara una mujer de las que habitaban en la tierra de Canaán. Y es así que aquí tenemos este criado de Abraham, el más viejo de su casa, dice. Podríamos deducir, quizás por lo que dice en el capítulo 15, que este era su siervo que había nacido en la casa de Abraham. Se conocían de mucho tiempo. Era un esclavo damaseno llamado Eliezer. Pero aquí tan solo en este capítulo 24 no se menciona su nombre. Solamente es el criado de Abraham, el mayordomo. Pero este hombre llegó a tener la misma fe de su amo Abraham. Este hombre llegó a recibir el testimonio de Abraham como siervo del Dios Altísimo. Este mayordomo llegó a creer en el Dios Todopoderoso y a ser del Dios de Abraham también su Dios. Y esto claramente nos muestra acerca de la influencia positiva de nuestro testimonio hacia aquellas personas que nos rodean, aquellos que están en nuestro entorno. Esa influencia de Abraham fue positiva para la vida espiritual de este mayordomo. Y allí salió con la misión, con el desafío de llegar a la tierra de los parientes de Abraham para encontrar la esposa que sería para Isaac. Pero es interesante que llegando a aquel lugar, en el versículo 11 del capítulo 24 dice que hizo arrodillar los camellos a la hora de la tarde, cuando suelen salir las doncellas por el agua. Y a partir del versículo 12 se registra una oración de este hombre de Dios. Y dice: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y esta es la oración de este hombre de Dios. Una oración sencilla, una oración clara, puntual,
que entendiendo cuál es la voluntad de Dios para Isaac, él manifiesta fe a través de esa oración, de que Dios iba a poner en su camino la persona indicada. En el versículo 15 se dice que aún él estaba hablando con su Dios en oración, cuando Rebeca, descendiente de su hermano Nacor, hermano de Abraham, se llega hasta aquel lugar. Versículo 16 se nos dice que era de hermoso aspecto, y el criado de Abraham corre hacia ella, se acerca, sin saber quién ella era, sin saber que era familiar de Abraham, descendiente de su hermano. Versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y allí dice que el criado se quedó maravillado de poder ver el cumplimiento de su oración que momentos antes había hecho a su Dios. Allí podía ver esa mujer que cumple al detalle las peticiones del corazón que este mayordomo de Abraham le había hecho a su Dios. Pero lo más interesante, en los versículos 23 y 24, el mayordomo de Abraham le pregunta: ¿de quién eres hija? Y ella menciona justamente que era descendiente de la familia del hermano de Abraham. ¿Y cuál fue la actitud de este hombre de Dios? Pidiendo respuestas en oración. Versículo 26 menciona que el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Y cómo no adorar? ¿Cómo no adorar cuando uno se presenta delante de Dios pidiendo respuestas? Y cuando Dios muestra las peticiones de nuestro corazón, ¿cómo no adorar? ¿Cómo no reconocer con gratitud? ¿Cómo no expresar alabanza a Dios? Cuando Dios responde a las peticiones de un corazón que se aferra a la voluntad de Él. Allí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Era la voluntad de Dios, una esposa que tuviera las condiciones para Isaac, para que el plan de Dios, para que las promesas de bendición a través de Isaac sean cumplidas. Es el propósito de Dios que en tu vida se cumplan los planes que Él ha fijado para ti. Que nuestra oración, que tu oración pueda ser una oración que demuestre que confías en el Dios del cielo y que permaneces cada momento en su presencia.